It is my honor and privilege to ask our beloved sister Eshna Fleury to open this circle with a wonderful prayer that she always does. Thank you, sister. Beloved Creator, O great mystery, who brings forth the wondrousness of creation, here we are, coming before you once again in our great humility and devotion, our great love and gratitude that you have brought forth life and you give us the very breath of each day, and you imbue our bodies with your magnificent force of life and creation. We come before you right now most humbly to ask your guidance and your blessing as we are bringing forth this important message for our human family. We know now that the earth and our human family are in great peril with climate change and pollution and very many challenges. But we are also living in the time of the fulfillment of prophecy. So we want this message, this wondrous message of hope and faith and trust to go out to our human family, because what is going to happen is we're going to be touched by Creator in ways that we don't even yet know. So open your hearts, your minds, your souls to bring in this message as we learn more about our destiny, because we are the wondrous creation. We are one with the wondrous creation. Thank you. Mitakiepi, I just want to extend a very warm and loving handshake to each and every one of you and invite our executive director who's facilitating and put this together, my beloved sister, Adriana Alvarez, if she would come and facilitate this incredible discussion between my dear brother, Marcelo Zaiduni, in Bolivia. And what I've asked of my dear beloved sister, which she'll explain after I finish speaking, is that we do this, although my dear brother speaks English well, I want to ensure we get every nuance of what's being said. So she's going to translate, we're going to do an English-Spanish translation back and forth. And even though it might take a little bit longer, this is of such profound importance that we need to reflect on it. And this is not just for people listening, it's for myself as well, to truly understand the mysterious ways of our Creator, when we don't even understand sometimes that we're part of something much, much greater. In fact, we are, each and every one of us, part of a very sacred movement that's moving upon this Mother Earth. So my dear sister, Adriana, and thank you so much, sister, for that beautiful prayer. It was exactly what was needed to evoke this very spirit and understanding at this moment in time. So, beloved sister, Adriana. Gracias, abuelo Phil, y gracias, abuela Eshna. Abre este espacio con una oración al Creador, pidiendo que nos llene de su presencia en este tiempo en el que nuestra humanidad está viviendo estos tiempos de guerra, de cambio climático, de toda una problemática que estamos enfrentando. Llama a todos nuestros corazones, a todas nuestras esencias, para que nos alineemos en la confianza del Creador, nos alineemos en nuestras raíces ancestrales y que podamos asimismo
generar esta unificación de nuestros pueblos para levantarnos y florecer. Asimismo, nuestro abuelo, hermano, Phil Lane Jr., me solicita que sea yo a facilitar este espacio para que podamos mandar este mensaje tan importante a la humanidad en este tiempo. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestro amado hermano, Marcelo Zaiduni, desde Bolivia, La Paz, para que entregue este mensaje de paz a nuestra hermana humanidad. Bienvenido, amado hermano. Voy a traducir en inglés rápidamente. So my brother Marcelo Zaiduni, he is coming here from Bolivia to bring this message from Bolivia, La Paz. This is a peace message for all the humanity in these important times when hope, trust, love, compassion will be in our hearts, reuniting us as human families. Bienvenido. Bienvenido, hermano. I want to say that my dear beloved brother is a manifestation of what is a true indigenous scientist. We have our indigenous sciences. It's really important to understand. We have our indigenous sciences. And so, my dear brother, it's really a special honor to have you come with your background, not just in the academic understanding of the world, but from the depths of understanding of our indigenous worldview and our indigenous science. So I thank you so much for your coming. El abuelo Phil nos agradece a la presencia de nuestro amado hermano Marcelo Zaiduni, quien es un científico indígena, no solamente en el área académica, sino también en el área de la cosmovisión andina, albergando este gran espectro de conocimiento que todos nuestros pueblos originarios practican día a día. Bienvenido, amado hermano. Gracias. Desde el corazón, aquí de las montañas del Himalaya, en el Collasuyo, Bolivia, en la ciudad de La Paz. Les saluda Taruka Larama Blue Deer. Greetings, relatives, from the heart of the Himalaya, La Paz, the mountains in Bolivia. I greet you, beloved relatives from the world. Bueno, ayer estaba yo en un viaje muy importante y viajé para Puno, Perú, que es el lado oeste del lago Titicaca. Y al regresar me estaba dormido porque viajé un largo y justo me desperté en la puerta de Aymara, que es una puerta estelar, y me acordé que eso era muy importante, el mensaje que hoy día tenía que decir. Y luego pasé por Tiwanaku y también me acordé parte de lo que ahora voy a hablar. Yesterday, I did a trip, a very fast trip to Peru. And while I was, because it's a very long trip, so while I was passing by the sacred Tiwanaku and some of the portals of that area, I remember the message that I'm bringing here today. Para nosotros las profecías son sagradas porque las han designado nuestros antepasados y es nuestra promesa y nuestro compromiso el cumplirlas como guerreros del arco iris. For us, indigenous peoples, our prophecies are sacred because it means a mandate of our ancestors that have given us to spread to the world. Nosotros somos los guerreros del arco iris de una tribu que se llama humanidad. We are the rainbow warriors from a tribe that is called humanity. Entonces, cualquier otra visión
sesgada de que somos diferentes o somos unos diferentes a otros es equivocados. Todos somos hermanos de una sola humanidad. Any vision that says that we are different, it's wrong, because we are all the tribe of a human family. Y la profecía que voy a comentarles hoy es eso, es un viaje de una búsqueda de hacernos más humanos, mejores humanos. And the prophecy that I am going to talk today about, it is a pathway to guide us to become better human beings. Esta historia comienza hace 52 años en Bolivia. This story begins 52 years ago in Bolivia. Y si puedo mostrar las imágenes es más fácil, porque yo creo en las imágenes. And I would like to share the images. Usted puede compartir, hermanito. Bueno, todos han escuchado sobre la profecía del cóndor y el águila. Okay, so everybody has heard about the prophecy, the eagle and the condor. Hoy en día en Internet existen muchas versiones de esa misma historia. Nowadays in the internet, there is a lot of versions of the same story, Pero hay una sola única que es la verdadera. but there is the only one, the one that is the true one. Esa historia comenzó hace 52 años en una peregrinación del hermano Phil Lane desde el norte hasta Tiwanaku, Bolivia. The one that started 52 years ago in a pilgrimage that was done by our beloved brother, Phil Lane Jr., 52 years ago, from the north all the way to the south to Tiahuanaco, Bolivia. Y se manifiesta en esta foto donde él está ahí con otros sabios y líderes indígenas de esa época. And this truth is manifested in this picture where our beloved brother Phil is sitting there with other wise men from those time in Bolivia. Esta historia tal vez hubiera quedado en la imaginación como algo incierto, pero es verdad. This story could have been taken as something unreal, but I am here to say this is true. Cuando lo escuché hace 3 años y tuve la oportunidad de enterarme de que la profecía salió de Bolivia y fue hacia el norte y en manos y en boca y en vida del hermano Phil se distribuyó y se conoció por todo el mundo. When I listened the story about this prophecy 3 years ago, where I heard that the eagle came to the south and he received this prophecy from our wise men, elders, then, and that the prophecy came out of Bolivia from the south to the north in the hands and heart of our beloved brother Phil Lane Jr. Como científico, como comunicador y como sabio ancestral, tenía que verificar que esto era cierto o no. When I heard that 3 years ago, as a scientist, I decided to prove that this was right or not. Entonces, de aquí viajé a Tiwanaku, que es casi 1 hora y media de mi ciudad, es muy cerca. Viajé a la ciudad de Tiwanaku, donde están el consejo de los abuelos y abuelas de Tiwanaku. So I proceed to travel to the Tiahuanaco, which is not so far away from here, about 1 hour and a half from here. And I travel to that city of where is the circle of the elders, our wise elders. Y les pregunté si habían oído hablar del hermano Phil Lane Jr. y de su vida. And I asked them if they have heard about Phil Lane Jr. and about his life. Y el más importante guía de Tiwanaku, el abuelo
Tatalucas Choque, que es el máximo líder de los abuelos de Tiwanaku y es el encargado de las ruinas sagradas y es el encargado de los rituales en Tiwanaku, me dice, sí, le hemos conocido y a él le hemos entregado la profecía. So when I went there, I talked to Tata Lucas, who is one of the most important Elders, sí. elders and scientists of our times, who is in charge of our ceremonial side. And he answered, yes, we know him and we delivered the prophecy for him to take But- to the north. Tata Lucas ha sido viceministro de medicina tradicional, como yo también he sido viceministro de medicina tradicional. Abuelo Tata Lucas has been the vice president of the Institute of Ancestral Medicines, as well él- as I have been. Y él es el encargado de los rituales con los presidentes de del Estado plurinacional. And he is in charge to make the rituals with the plurinational state. Que también yo soy parte y lo hago con mucha humildad. And I am also as well part of it, and I do it with so humbly. Él está aquí con nuestro primer presidente indígena hace más de 16 años atrás. He is right here with our first indigenous president almost 16 years ago, Portando también este bastón sagrado que yo le entregué a él. he is holding the sacred stuff that I delivered to him Con una pluma de cóndor en su mano. with a condor feather on his right hand. Aquí está el mismo Tata Lucas 16 años después con los nuevos presidentes de Bolivia, Luis Arce, y mi hermano, mi querido hermano David Choquehuanca, el vicepresidente, que es indígena también. 16 years later, here is Tata Luca with our former president, my Luis beloved Arce. brother, Luis Arce and David Choquehuanca, Sí, que es mi hermano de muchos años. who is my very beloved brother for so many years. Entonces, está confirmado que ellos saben que se entregó la profecía al hermano Phil hace 52 años y están dispuestos a testimoniarlo eso cuando ellos se vuelvan a reencontrar. So it's been confirmed through Tata Lucas that the prophecy was delivered to Brother Phil Lane Jr., and they are ready to testify that it happened. So whenever Chief Phil Lane Jr. comes back to Bolivia, Ya una vez que nos hemos conocido físicamente en marzo de este año en Palenque con el hermano Phil, él me dio una tarea muy difícil. Me pidió que encuentre a Andrés Achacollo, una persona entre 11 millones de personas. last time we met in Palenque, Chiapas, this last March with my beloved brother, Chief Phil Lane Jr., we met and he asked me, he gave me A mission. a mission. He gave me a mission to accomplish, to look for one person amongst 11 million persons. His name is Andrés Achacollo. Andrés Achacollo. Y mira que era una tarea muy difícil porque no había las agendas de teléfonos, ni internet, ni en ningún lado esa persona. So it No. was a very difficult mission because I couldn't find anybody with that name in any directory or telephone. Y hace un mes, en una reunión de trabajo con la cooperación internacional, con una persona que primer día que lo había conocido, hablamos de muchos temas y me dijo él, ¿tú conoces a Andrés Achacollo? Me pregunta a mí. And a month ago, when we were having an international cooperation meeting, I met this one person for the first time in my life. And as we were talking of so many other subjects, he all of a sudden asked me,
Do you know Andrés Achacoyo? Yo le dije, yo no estoy buscando a ese señor. And our brother Marcelo said, well, he's the person I have been looking for. Entonces me dijo, yo he conocido a Andrés Acachacolio, él ha sido el fundador de la Universidad NUR en Bolivia. Ha sido un sabio que ha luchado toda su vida por el derecho de los indígenas a la educación. And he answered to me, of course, I have met Andrés Achacoyo. He was one of the first wise indigenous men who has been working to promote indigenous knowledge. And he was the founder of the NUR University. Y él me dijo que él había dejado una semilla muy grande que tiene sus ramificaciones en toda Bolivia y que los descendientes de Andrés Achacolio son parte de la universidad y son gente académica. And he told me that our beloved elder Andrés Achacoyo has left incredible roots and very deep roots in the education of Bolivia, and even his descendants are still part of this university. Y que él ha fallecido, su esposa y su hermano, pero su nieta es ahora una mujer que está haciendo su doctorado en Suiza, en Europa. Him, his wife, and his daughter and brother have passed away, but she has a granddaughter who is studying her doctorate degree in Suiza. in Switzerland. Yeah. Entonces, ellos también están dispuestos a testimoniar en un documental la vida de Andrés Achacoyo. So they are also willing to add to this story, to this documentary, the life of Andrés Achacoyo. Y así poco a poco vamos a ir investigando parte por parte la profecía. And like this, we are moving forward to find the steps of how the prophecy has been spreading. Y parte de la profecía comienza también en este lugar que es la tierra de los más antiguos pobladores de este continente, que son la nación Uru, los Uruchipayes. This prophecy comes directly from the most antique peoples, that it is from this most antique village, the first ones, and the tribe is called the Aris. Urus. Urus. Urus mean los que vieron el día por primera vez. Urus means those who saw the day for the first time. Entonces, ellos vivieron en un tiempo cuando el sol salía por el otro lado. So this tribe lived when the sun was coming out from the other side. Y dice que de pronto se cambió la vuelta del mundo y el sol salió por el otro lado esa vez, diferente. And the story says that one day, all of the sudden, the sun came out from the other side. Y los gigantes que habitaban este mundo se secaron y desaparecieron. And the giants that were living at that point in time, they dried up and disappeared. Y los que quedaron fueron ellos, sus descendientes, los Urus. And those who remained are the Urus, the ones who survived. Y ellos son las primeras gentes, porque son los Urus, son la gente que vive en las tierras de agua. Viven en el salar de agua, que se llena de agua en la época, y ellos caminan descalzos a 20, 30 grados bajo cero. The Urus are the people who live by the water. They are capable to walk bare feet on 20 degrees, under 20 degrees. Entonces, ellos hablan de que hubo un vuelco hace muchos siglos y se cambió el tiempo y espacio, y que ese tiempo de cambio también ahora está por venir. They say, this tribe says,
that when they started walking, that the side of the sun was turned around, and this time of our humanity, this change of the placement of the earth, it's going to happen. Otra vez va a suceder, sí. It's Y going eso, to, y eso es una garantía que tiene. Y and esa misma historia está en Tiwanaku. that same story is in Tiahuanacu. Como pueden ver aquí, este es un monolito, que es el monolito barbado, que tiene barba. This is the monolith that has a beard. Está ahí subiendo la serpiente hasta la línea de inundación. And the serpent is going up all the way until where the water got the inundation, Level. the level of the Y- water got. Y las zorritas están subiendo a la cabeza porque se está inundando el mundo. And the foxes are going all the way up to the head because the world is being inundated. Entonces, esto fue dibujado antes de la inundación. So this was drawn after the inundation. Y esto ahí muestra cómo la cola de la zorra está en la línea de inundación. And this show us how the tail of the fox is on the line where the water got. Y aquí la vemos a la cola de la zorra ya después de que hay la inundación. And here we see the foxtail after the inundation. Le pueden ver que está rota la cola de la zorra y está fuera de la línea de inundación. So now you can see that the tail of the fox it's broken and it is outside of the water zone. Aquí está en Nazca, en Perú. This is in Nazca, Peru. Y este de aquí arriba está en Göbekli Tepe, en Turquía. And this one, and the left, right, up, it's in Turkey. Göbekli Tepe, sí. Que tiene 10,000 años probados. That Ya it tiene. that it has 10,000 proven years of antique. Entonces, estas pruebas de Turquía muestran la cola de la zorra en la línea de inundación. So this tail of the fox show the line of the water level. Estamos hablando de un lugar que está al otro lado del planeta. And we're talking about a place that is all the way to the other side of the planet. Pero tiene la misma idea y la misma historia que Tiwanaku. But it has the same story and the same idea of Tiahuanaco. Entonces estamos hablando de algo que tiene 10,000 años de antigüedad. So we're talking about something that happened 10,000 years ago. Entonces hay muchos ritos, hay muchos libros que hablan de esta conjunción, de esta profecía. And there is a lot of references that talk about this prophecy. Libros muy serios y muy bien estructurados. Very serious books, very well structured. Principalmente El secreto de los incas, que lo escribe William Sullivan. Especially the Inca Secrets that is being written by William Sullivan. Y la llave de Cygnus, que lo escribe Andrews Collins, estudiando Göbekli Tepe en Turquía. Y también la llave de Cygnus, que lo escribe Andrew Collins y que está este portal en Turquía. You say in English, but you say in Spanish. Dilo en inglés. Sí. Also, the Cygnus key from the book of the key of the legacy in Turkey. todos estos libros hablan de astronomía, de cosas que se ven en el cielo. All these books are talking about the astrology of things that we see in the sky. Y hablan de cómo nosotros en la antigüedad conocíamos estos secretos astronómicos. And it talks about in ancient times, we all knew about all these secrets. Entonces, ¿cómo nosotros sabíamos que en la mitad del
en el centro de la galaxia hay un agujero negro, una laguna negra. How did we know that in the center of the galaxy there is a black hole? Ese es lo que llaman el Xibalba. That's what they call the Xibalba. Y es ahí donde nosotros encontramos el secreto de todas las cosas. And there is where we find the secret of all things. Este es el óvalo que es el centro de la galaxia. This is the oval that is the center of the galaxy. Y se encuentra entre la constelación de la Cruz del Sur, que es la Chacana, And this is placed by the Chacana, the cross of La Yeah. Chacana cross. y arriba la conjunción de Orión con Cygnus, con la constelación de Cygnus. And up in the top, the Orion constellation and Sirius, Cygnus. Cygnus. Sí, es como el cisne, sí. Mm. Entonces, en la antigüedad, la constelación de la Chacana también era conocida como el Cóndor. And in those ancient times, the Chacana constellation was also known like as the Condor. Y esta constelación, esta unión de constelaciones era conocida como el Águila. And the constellation from the top of the oval was known as the Eagle. Porque aquí el Cygnus es un águila grande Because up in the top, it's in Sirius is the big eagle, y aquí abajo está la constelación Águila. and right below it where is the eagle constellation, Y al otro lado hay una constelación que tiene también la cabeza de águila. O sea, son tres constelaciones en el norte que There tienen are- forma de águila. there are three constellations that have a form of eagle. There is one in the bottom that is smaller, that is only the head of the eagle. Entonces, esta conjunción de Cygnus, Orión y la Cruz del Sur se da cada 10,000 años. So this conjunction of the symbols, it happens every 10,000 years. El cóndor y el águila se encuentran en esas constelaciones. The eagle and the condor meet in those constellations. Y nosotros esperamos eso porque hay programas que muestran eso hace 10,000 años. Hay un programa de computación que retrocedes y te muestra hace 10,000 años cómo se dio esa conjugación. In our nowadays programs, we can check how that constellation happened 10,000 years ago. Y cómo se da en la línea que están viendo aquí. El And- norte absoluto era la estrella del norte hace 10,000 años. So 10,000 years, it was the North Star. Entonces, eso está marcado en Gobelín Teque. Miren, aquí está. Signos. It is marked in Cygnus. You can see it on the left of that image. Entonces, nosotros vimos que en esta época se está dando este alineamiento. Desde el 2012 estamos entrando a este proceso de alineación de esos sistemas. So since 2012, we realized that those systems are being aligned since 2012. Y justamente, como pueden ver aquí, está otra vez esto. En la parte de aquí abajo hay otra constelación que se llama la constelación de la mosca en el mundo occidental. That symbol in the bottom of the oval, it is called the constellation of the fly in the Occidental knowledge. Para nosotros es el sapito. For us, in our cosmovision, it is the frog. Aquí está el sapito y aquí está el centro de la galaxia. This is the frog, and up there is the center of the galaxy. Eso es de Tiwanaku. That is from Tiahuanaco. Y aquí está la flor de lis. And here is the lis flower. A la constelación de la mosca
antes le llamaban la constelación de la flor de lis. So to the fly constellation, before it was called the Lis constellation. Entonces los que saben un poco de estas cosas se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Those who know about these things will know exactly what we're talking about. Estamos hablando del origen de todas las cosas y de toda la vida. We're talking about the origin of all things and of all life. Ese óvalo que vemos es el centro de la galaxia y es el gran emanente que le llaman Huacantanga. That oval that we see in the middle, it's the beginning of the universe, what you call Huancantanca. Entonces, desde el 2012 nosotros comenzamos a preparar a la venida de este tiempo y el gobierno de Bolivia hizo un evento en la Isla del Sol donde se entregó también la profecía y trajimos gente de todo el mundo para recibir el nuevo tiempo. In 2012, with the government of Bolivia, we were preparing to this time to be able to receive these times to 2012, and we brought people from all over the world. Y justamente en la Isla del Sol, que pueden ver acá, y la bahía de Yampupata, se forman la misma boca que hay en el cielo, como se llama la entrada a Xibalba. And if you can see the similarities, the same shape, form of the galaxy, of the black hole, which is the Xibalba, and how it resembles with the island of the sun. It's a mirror. Entonces ahí hacemos en esta bahía que se llama Kona, hicimos el evento en ese día del 2012. And so in 2012, we made that big event in Kona, in la isla, Sí. in the island of the sun. Si pueden ver, aquí está la Isla del Sol y esta es la península de Copacabana. Se forma la misma imagen en el cielo, en la galaxia. So here you can see more clear how the island of the sun and La península de Yampupata, de the Copacabana. the Copacabana Peninsula forms exactly the same in on the earth as in heavens, in the galaxies. Entonces, esta increíble coincidencia nos hizo darnos cuenta de que el tiempo ya estaba llegando. So that preciseness of that observation let us know that the time was coming. Y nosotros en nuestra numerología tihuanacota, que es diferente a la maya de Egipto, nosotros tenemos nuestros propios números sagrados. So in our Tiahuanaco knowledge of numerology, we have our own ways to use the numbers. Y nuestros calendarios en nuestra sumatoria nos dan el año 2025. And in our calendars, as we put it together, it gives us to 2025. De cualquier forma que lo miremos, nos da ese número. In every way, shape, or form we put it, it gives us the same number, 2025. Pero aún así, como yo soy demasiado estricto y muy terco, he seguido investigando. And because I am very strict in my investigations, I keep on studying. Entonces encontré un monolito que tenía escritura en la parte de atrás. And I found a monolith that had some writings in the back. Y esa escritura era similar al códice de Bremen de los mayas. And those writings was very similar to the Bremen Codex. From the Mayans. Porque hablaba de la misma alineación de Cygnus, la Cruz del Sur y el centro de la galaxia. Y un gran movimiento de agua. Because it was talking exactly the same
about the cygnus, the Southern cross Cross. of the south, and the center of the galaxy, and the oval in the top. Entonces, esta similitud gráfica es impresionante. So this graphic similarity, it's impressive. Y habla también de la conjunción de dos grandes profetas que hemos tenido en la cultura de México y la cultura de Tiwanaku. It talks exactly about two great messengers that we have had in our cultures from the south and in Mexico. Porque pueden ver aquí a Viracocha en su balsa, Here's Viracocha on its canoe, y aquí lo ven a Quetzalcóatl en la misma canoa. and you can see Quetzalcoatl in its own canoe as well. Y con los mismos códigos que hablan de ese tiempo en que el tiempo-espacio se cambia. And with the same codes of the same time and space. Entonces, estos personajes, los barbados que les llaman, que pueden ver que tienen una barba bien grande, y igual es el mismo personaje, el mismo héroe en diferentes lugares. So these characters that we see with the beard, it's the same character in different places. Entonces nosotros hemos ido siguiendo estos patrones, porque aquí ven en Tiwanaku está el barbado, por eso le llaman el barbado. En Polinesia le dicen el barbado, en México el barbado, en Chavín el barbado, en Tiwanaku, en todos lados es el mismo personaje. So we've been following this same character all over the world. The beard one in Mexico, the bird one in Tiahuanaco, the bird one in Chavín, ¿no? Chavín and Chavín en México, en Perú, Chavín, ¿no? Peru. Yes. Entonces, también nos dimos cuenta que la misma historia del origen de los tihuanacotas y el origen de los toltecas tienen el mismo dibujo. Este es de Tiwanaku y este es de Tolteca. So we realized the beginning of time has the same pattern in the Toltec as in the Inca, Tiwanaku, in Inca, sí. Tiahuanaco. Y tiene la misma historia de que nuestro lugar de origen es el mismo lugar de debajo de la tierra, que es como Xibalba. And it is the same origin, like from below the earth, like Xibalba. Pero esa entrada al inframundo es nada más una metáfora del centro de la galaxia. So that entrance to the underground, it's only a metaphor about the galaxy. Que sería que nosotros somos gente que vino del cielo. That will tell us that we are people that came from heaven. Y por eso los códigos mayas son iguales que los códigos tiwanacotas, no hay ninguna diferencia. And that's why the Mayan codes are very much alike to the Inca codes. Y una de las profecías dice que cuando este código que está aquí en mi mano retorne a Tiwanaku y regrese a Tiwanaku, ese tiempo de la profecía se va a cumplir. And this prophecy, one of the prophecies said that when this symbol come back to Tiahuanaco, this prophecy it's going to fulfill again. Y este es el camino también de la profecía, And this, descubrir este secreto de este símbolo. and that's the pathway of the prophecy, to find out about this symbol. Porque este es el bastón de Tulumpa, Viracocha y de Quetzalcóatl. Because this is the stuff, the sacred stuff from Huiracocha and Quetzalcoatl. Porque esto hay en el código Nayarit, hay en los Hopis, hay en Centroamérica, Sudamérica, Mapuche, en todo el continente hay este símbolo. Because this code starts from all the Americas, in the Hopi land, in Nayarit, in the south. Aquí está en Palpa, en
en Nazca, en Palpa. This is Se lo puede ver desde el cielo. this you can see from the sky in Palpa. Desde muy Nazca. alto del cielo puedes ver cerca de Nazca. En Nazca es Palpa. Esa You es can, la, you can see from the sky, up high in the sky in Nazca es el código de las estrellas. is the code of the stars. Y es la síntesis de esa conjugación de esas constelaciones que deseamos. And is the synthesis of those constellations that we were talking about. De la unificación, de la gran unificación The de great nosotros. unification. Entonces, estamos convencidos de que esa entrada estelar se está por abrir. So we are convinced that that stellar portal is about to be open. Y que el bastón que está aquí en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, dibujado así, que se ve desde el cielo, And está this volviendo a regresar este bastón. and the stuff that it's being drawn in the land that you can see all the way from the sky, it's coming back. Y que tiene, mira, tiene aquí 4.700 años en Caral. Hace And 4.700. and that happened 4,700 years ago. Aquí está en otros lugares del continente. This is another designs from the same message all along the continent. Y aquí está una foto casual sobre And- la madera. And this is a casual image on the table. Aquí pueden ver su aura que produce, la luz que produce. You can see right there how it radiates the light, the aura. Aquí pueden ver aquí y aquí pueden ver la sombra de Here la you, madera. here you can see the reflection in the wood. Pueden ver ahí. That's O what sea, esto no tiene ningún truco. Es una foto casual que yo saqué y luego me di cuenta. this is just a picture that I took. There is no trick there. I took that picture and this is what I got. Por eso nosotros sabemos que en las señales que hay en el cielo, las señales que hay en la tierra, el hecho de que yo haya encontrado al hermano Phil Lane, que él haya revelado la profecía, que me haya obligado a hacer toda esta investigación que llevo también parte de mi vida, el ir juntando estas piezas del rompecabezas, nos llevan a una conclusión. Todo esto, En English, all this process that we've been going through, that I met my brother Phil in Mexico, and that I've been given my whole life to study all these messages, these codes. Let it tell us that in 2025, on March equinox 2025, in the sacred stance of the Island of the Sun, we will meet again to fulfill the prophecy of the Condor, the Eagle, the Hummingbird, and the Quetzal. entonces yo los invito a ustedes a una bellísima aventura que va a cambiar sus vidas para siempre. So I invite you all to the most amazing adventure that will change your lives forever. Que nos acompañen a estar en esta nueva foto 85 años después, en esas mismas gradas sagradas donde están las 3 fuentes de agua sagrada, en las escaleras de la isla sagrada, en el tiempo y el momento en que reproduzcamos todo esto y hagamos que la profecía se vuelva verdadera. That we may become that picture that was taken 52 years ago, and that we can fulfill the prophecy again, to meet again, and that we be in those stairs sharing. Porque las profecías viven en nosotros cuando nosotros somos parte de la profecía. Because the prophecy becomes alive when we are part of the prophecy. Allá, hermanos, por la vida.
Hayaya, beloved relatives, for life. Well, my beloved brother, I want to thank you from the very bottom of my heart for all the wealth of priceless understanding and insights that you've given us. Amado hermano, le quiero agradecer ese valor infinito que no tiene precio y que usted nos trae el día de hoy. I remember that night at Lake Titicaca so well. Yo recuerdo esa noche en el lago Titicaca tan bien. And I went back and I did extra double research so I could ensure that I had the right timing, because so many things were happening in my life. So that time that I went back through all my letters, everything was May 23rd through the May 24th, 1971. And when I investigated that timing, that was a new moon, a new moon, a new beginning, a new moon. But I remember Yo recuerdo muy claramente esa noche y he hecho una investigación muy exhaustiva y he comprobado que ese día era mayo 23 para pasar al 24 y esa noche era una noche de la luna azul. no, it's a new moon, no moon. De la luna nueva donde no hay luna. But still, the heavens were so bright. Oh, when you're up, it doesn't make any difference. When you're up that high, the stars, you can see them so beautifully. Pero como estás tan alto en esa zona, no importa si hay luna, las estrellas son tan brillantes que es algo tan hermoso que todavía puedo ver. And so thank you, my brother, for explaining where this prophecy came from. Así es que, hermano, muchísimas gracias por explicar de dónde viene esa profecía. I knew it came from Bolivia. I knew the prophecy. No, up to that point, no one had ever heard that prophecy but the people in Bolivia. I know that without question. Yo sé sin tener ninguna duda que esa profecía viene de Bolivia, porque antes de eso nadie más había escuchado esta profecía. But now I understand through the stars, the Condor and the Eagle were already in the stars coming back together, and they had done this many times if we could think about how long eternity goes. Y ahora entiendo que todo este proceso está dibujado en las estrellas y entiendo que es un ciclo que se repite en la eternidad. And so, you know, that's why you can go back and when people first begin seeing about the prophecy, it always talks about the prophecy of the reunion of the Condor and Eagle, but we don't see the Quetzal come in there till years later. And what happened was because no condors and eagles were flying in Central America, as we were working to, because the prophet said when the eagle and condor come together, that will be the following that all the indigenous people come together. So then we thought, should this be is this the union of the jaguar or the boa? So, cuando recibimos la profecía y seguimos el camino para compartir este mensaje, caminamos por
el Centroamérica y nos dimos cuenta que ahí no había cóndor y no había águila. Y fue que nos preguntamos si pudiéramos evocar a los elementos del jaguar o de la boa. Yes. And so then the Quetzal emerges. En Yeah. ese momento fue cuando emergió el Quetzal. And what's so very strange, just yesterday I was on a call with a young man from Hopi land, and they say the Hopis come from Palenque, where we had the very ceremonies on March 21st that began this process of reunion of all the indigenous people and others. And then, so in the Amazon, that's another part. So Ayer el abuelo Phil tuvo una plática con un hermano Hopi que le dijo que los Hopis vienen de Palenque y es algo increíble de pensar que acabamos de tener nuestra reunión justamente en Palenque, Chiapas, este pasado marzo. because the Hopis, of course, Thomas Binyaka and the Hopis prophecies fit so much together into these prophecies from the stars. Now we know where it comes of the union, the Condor and Eagle. Y la profecía de los Hopis encaja tan perfectamente en la profecía del águila y el Quetzal. And so then, especially in 2012, really is where we united with the indigenous people of the Amazon there at Rio Plus 20. And we have many pictures there of us being together. But then from that emerged eventually in 2020, emerged the hummingbird, the unifying bird of the Amazon being the hummingbird. Y pues justamente en 2012, en la convergencia de Río, ahí se manifestó la presencia del colibrí y pues go ahead, brother. So I really believe that by 2020, I believe this date 2025 is so key. And the action that I see unfolding now is to bring together the many different movements we have as indigenous people, to bring them together in a unity and diversity, or hoop or circle of many circles, like Black Elk said. But we have the foundation to do that, to bring them together with one heart and one mind, but also respecting all cultural diversity. Y pues me hace muchísimo sentido que en el 2025 estaremos todos unidos trayendo todos estos círculos de círculos, como la profecía de Black Elk, que decía que estaremos unidos, círculos de círculos y de seres de todas partes del mundo en unidad. At the same time, there's so many other members of our human family who want to join this movement, who want to join this alternative to the systems we now have. Like I know Ava, I know she's right there, I know Suzanne. Others want to come and support the building of alternative. And that's what I believe we're building, an alternative to these collapsing colonial materialistic outworn systems. Y pues hay muchos seres como Ava y como Susan que están aquí presentes, que están unidas como aliadas para ver estos sistemas alternativos de los sistemas que están colapsando en este tiempo y que quieren ver un nuevo mundo. And also I think that in realizing, while indigenous peoples only are 5% of the world's population, we're responsible, or we have around us more than 80%, more than 80% of all the biodiversity in the whole world is in our hands. Y aunque los pueblos indígenas están considerados como el 5%
de la población del mundo, está en nuestras manos el 80% de la biodiversidad del planeta. And so that the only way I see in order to bring these extraction companies into sustainability, into balance, in some places just simply not there, is through the union of our indigenous people and others to stand up and say, just a minute here, things have to change, but it's going to take incredible unity and standing together in a good way, with peace and love, but strong in justice, to end the destruction of Mother Earth. At the same time, to do that with wisdom, with great wisdom, to walk the spiritual path with practical feet. Every decision we make, we have to think about 7 generations ahead. And so I have complete faith with brothers like Brother Marcelo. I thank you again so much. You've just empowered me, strengthened me so much. And please, any other thing you have to add, and anybody else would like to add, I think we're almost to our time, I think. But please, Marcelo, in fact, Marcelo, if you would close it up. Quiero agradecer a mi hermano Marcelo por compartir toda esta sabiduría, ya que en estos tiempos en donde requerimos cuidar nuestro territorio y que estamos viendo la necesidad de enfrentar a esas compañías extractivas de una manera equilibrada y con amor, pero con fortaleza a la vez. Necesitamos estar los pueblos unidos para que podamos caminar en justicia, en balance, en equilibrio y ver por las próximas 7 generaciones que nos preceden y que están adelante de nosotros. Entonces, amado hermano Marcelo, si gusta agregar algo, o Ava, si gustas agregar algo, o Susan, si quieres agregar algo, estamos llegando al término de nuestra hora. If you'd like to add something, dearest Ava, or Susan, or Brother Marcelo. Hermana, una palabra porque es necesario. El hermano Phil habló de que los otros pueblos también deben ser incluidos. Inevitablemente me ha hecho recordar de que cuando los españoles llegaron a Cusco, al Coricancha, que era el templo central, vieron que en el techo techo era puro paja de oro, pero habían colgadas piedras preciosas. Y le dijeron a los incas, les preguntaron por qué tienen esas constelaciones ahí. Y ellos dicen que todos los animales y las criaturas que hay en la tierra tienen sus reflejos en el cielo, tienen su constelación. Eso quiero que repitas ahorita. Sí. So Brother Marcelo wants to say for the closing that when the Spaniards, our relatives, the Spaniards came to Peru and Cusco. to Cusco, Peru, and they saw the top of their ceilings with gold and crystals and bright metals. They were saying, what do you have? Why do you have that in there? And they were saying, because all our animals are reflected with this luminous light in the stars. Sí, como constelaciones. As Pues hay constelación del puma, del tigre. So that's why there are constellations of the jaguar, of the puma, and all the animals. Entonces todo el cielo, todas las cosas que hay en la tierra tienen su contrahecho en el cielo. So everything that it's on Mother Earth has its mirror in heaven. Y le quiero mostrar este libro muy sagrado. And I want to show you this very sacred book that is called Copacabana de los Incas. Es la primera visita de un español a Copacabana.
The Copacabana of the Incas, it's the first visit of the first Spanish to Copacabana. Y la visita a la isla del Sol y de la Luna. And his visit was to the island of the sun and the moon. Y la isla del Sol era llena de todos los tipos de animales, como un arca de Noé. And the island of the sun was like a Noah boat. Y la isla de la Luna estaba llena de terrazas de cultivo de todas las plantas. And the island of the moon was full of terraces, full of all the plants and all the food and all the grains and all that we know. Lo increíble de este libro es que ahí habla de las planchas de oro que estaban escritas con la escritura aymara. So the great part about this is that it talks about the layers of gold that were represented there with all the animals. Toda la escritura de los antiguos está aquí. All the writings of the ancient ones are there. Nosotros hicimos la republicación de este libro después de 20 años de investigación y lo logramos hacer republicar porque había una sola copia y la logramos rescatar de que sea destruida. So we just had one copy and we were responsible of the publication of another book of this, so it wouldn't be destroyed. Y esa historia no está contada porque muy poca gente conoce este libro, pero yo lo he leído desde que tenía 18 años. Era solamente un grupo de 8 personas que teníamos acceso a ese libro y ahí aprendimos muchas cosas que aún no están reveladas. So this is the story of so many stories that are still not revealed. Entonces ya es tiempo de que se cuenten todas estas historias para que el mundo lo sepa. So it is very important that all these stories are being told, so the prophecy yes, Para que todo el mundo lo sepa. so the whole world knows about it. Mhm. Muchas gracias, Jeho. Aho. Muchísimas gracias.